Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Si bien, bueno, sabemos que durante este tiempo Dios viene hablando, ¿no?, entre las diferentes personas que ministraban al Hijo acá en las reuniones, sobre el Espíritu Santo, pero las diferentes facetas del Espíritu. Y me gusta porque se van conectando los eslabones de la cadena, y si bien el mes que pasó fue su enseñanza, justamente su enseñanza es la que nos va a permitir vivir su iluminación, ¿sí? Su iluminación. Saben que en el griego la palabra iluminación no hace tanto énfasis en que yo sea alumbrado, sino en que nosotros alumbremos a otros. En el griego, traduciéndolo al griego, al original, si usted busca la palabra iluminación, dice expresar luz a los demás. Eso es lo que dice el original, expresar luz a los demás. Y a veces, obviamente, que para poder expresar luz a los demás, nosotros debemos ser alumbrados para poder expresar esa luz. Pero también tenemos que tener esto presente de que el ser alumbrado no es que hay una lamparita, como una lámpara que está arriba de nosotros y nosotros vamos con una lámpara dando luz a otros, sino que no. El que está en Cristo, la manera que tiene de iluminar es con su vida, con la nueva vida que tenemos. No es que yo con una lámpara voy llevando luz, no, mis actitudes iluminan. Lo que yo hablo alumbra, lo que yo hablo alumbra, lo que yo escucho alumbra, lo que yo recibo de los demás alumbra. Todo lo que yo hago en el diario vivir es lo que alumbra a los demás. Y lo que le permite a los demás que realmente vean lo que está en nosotros. ¿Me entienden? Pero bueno, antes de seguir, leemos. Vamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Bien, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, miren esto, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y miren esto, miren lo increíble que es esto. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que nos permite a nosotros, y eso es lo que hace que el Espíritu Santo nos pueda enseñar, como fue el tema del mes pasado, y es lo que nos da el acceso a poder iluminar a otros. Tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no la tenemos por lo que hacemos. La mente de Cristo no la tenemos, y ojo, no me malinterprete, por cuánto oramos, por cuánto cantamos, por cuánto ayunamos, que todo eso está bien. Ojo, por eso le digo, no me malinterprete, sino que la mente de Cristo está en nosotros porque a Dios le plació, porque Él quiso que sea así, porque Él fue quien nos formó. Él fue quien nos hizo antes de la fundación del mundo. Él fue quien nos formó antes que todo existiese. Él nos pensó antes que papá y mamá. Él nos pensó antes que cualquiera. Y cuando nos pensó y nos hizo, introdujo la mente de Cristo en nosotros. No es que yo cuando vengo ahora le digo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, anotá mi nombre, ahí viene la mente de Cristo. No, Él nos hizo con la mente de Cristo, pero el pecado nos desvió.
La caída del primer hombre nos alejó de esa realidad, nos apartó del diseño original, nos llevó por caminos que no teníamos que andar y hoy la vida del Hijo hizo que nosotros podamos volver al diseño original, podamos disfrutar de esa nueva mentalidad, de la nueva manera de ver las cosas y podamos iluminar a los que nos rodean. Pero no voy a iluminar por lo que yo, o de la manera en que yo quiera, lo voy a hacer a medida de que Cristo vaya creciendo en mí. Yo pensaba hace rato en una persona que la conozco hace 7 años y esa persona me hizo doler mucho la cabeza. Mucho. Y yo no veía la hora que esa persona cambie. Y oraba como loco para que esa persona cambie. Oraba día y noche, peleábamos con otras personas porque yo quería que esa persona cambie a la fuerza. ¿Y saben qué tuvo que pasar para que esa persona cambie? Tuve que cambiar yo. Tuve que cambiar yo. Yo tuve que cambiar. Yo tuve que cambiar. Y cuando yo empecé a entender la vida de Cristo, cuando yo empecé a pensar desde la mente de Cristo, mis actitudes comenzaron a ser diferentes. Y esta persona ya dejó de ver a esa persona que por la fuerza lo quería cambiar y empezó a ver a Cristo. El que yo ya no le hablaba mal hizo que él no me hable mal. El que yo le hable con amor hizo que él se pueda transmitir con amor hacia mí. El que yo no diga nada cuando hacía macanas, o sea, no diga nada, pero que tenía más amor, hizo que él pueda confiar mucho más en mí. Y esa nueva naturaleza, la de Cristo, pudo hacer que esa persona vea eso en mí y pueda cambiar. No porque yo quise ni porque yo me creo el guau, el superhéroe, no, porque era Cristo en mí. ¿Y por qué es Cristo en mí? ¿Y por qué es su gracia? ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la iluminación, si bien nosotros hoy fuimos alumbrados, hoy tenemos la mente de Cristo, pero hoy nuestra tarea como hijo, como cuerpo, como iglesia, es poder alumbrar a otros, poder iluminar a otros. Pero no solamente con lo que hablo, porque hay que hablar, sino con mi diario vivir, con mis actitudes en el transcurso del día. ¿Me entienden? La creación está gimiendo, está pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios. Pero no está esperando escuchar solamente, está esperando ver. Está esperando ver. Uy, yo me muevo para todos lados. Está esperando ver. Está esperando ver. Eso es lo que quiere hoy la creación, ver a Dios, ver a Cristo, verlo a Él. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar ese Cristo. Pero no por lo que me contaron, sino por lo que vivo en Él. Pero no por lo que nos dicen, sino por mi experiencia con Él. Porque a Él le plació que sea así, que yo tenga una experiencia con Él, que yo pueda vivir en Él, que yo pueda disfrutar de Él, que yo sea completo en Él y que pueda transmitir ese completamiento, que pueda ayudar a otros a estar plenos y completos, que pueda el otro entender que el amor de Dios no está basado en lo que yo hago. El amor de Dios no está basado en lo que yo hago, está basado en su amor. Y su amor, hace unos días el pastor lo decía, hace un par de reuniones atrás. El amor de Dios no es por sentimiento. No es que Él siente amor, Él es amor. Él es el amor que todo lo puede, Él es el amor que todo lo soporta. Él es el amor que no busca lo suyo. Él es el amor que nos irrita. Él es ese amor. Él es ese amor que está esperando a que lo podamos vivir y que está esperando a que lo podamos transmitir también, que lo podamos dar a conocer para que otros también puedan disfrutar de eso, para que otros puedan disfrutar de esa realidad, amados. No sé si usted lo sabía, pero acá, se le notificó a través de la palabra que usted tiene la mente de Cristo. Y si tiene la mente de... ¿Saben lo que lo llevó a Jesús a comportarse de la manera en que se comportó en la tierra? Su mentalidad. Tener esa mente que fue siempre guiada por el Espíritu, que lo llevó siempre a conocer la voluntad del Padre y entender que la voluntad del Padre siempre es mejor que nuestra voluntad. A mí me encanta, la hermana decía hace rato que sus pensamientos son muchos más altos y me encanta esa parte porque
La palabra nos dice que sus caminos no son como vuestros caminos. Y me encanta porque sus caminos se terminaron convirtiendo en un solo camino. Todos esos caminos que antes Dios hablaba, los llevaban a un solo camino y era Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todos esos caminos y todos esos pensamientos llevaban a un solo pensamiento, a un solo camino, a una sola realidad, a una sola vida y a una nueva vida que es Cristo Jesús. Hoy fuimos iluminados por esa verdad. Y esa verdad nos tiene que absorber, tenemos que comer, alimentarnos de esa verdad. Tenemos que ser absorbidos por eso. Y no por todo lo que nos rodea. Solamente por eso, porque para eso nacimos, no para otra cosa. ¿Ustedes creen que Dios se tomó el trabajo de pensarnos antes de la fundación del mundo para que nos ocupemos de otras cosas? No. Fue para que nos ocupemos del propósito eterno de Dios. Fue para que nos ocupemos de esa realidad. Para que hagamos lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Como cuerpo, como iglesia. Como responsables de que la salvación llegue a muchos. ¿Ustedes saben cuál es el deseo de Dios? La Biblia lo dice. Que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Que nadie se pierda. Pero los demás se van a perder si no alumbramos, si no iluminamos, si no podemos llevar la luz a los demás, si estamos solamente concentrados en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo generar, en lo que no sé qué es lo que está ocupando gran parte de sus pensamientos y su mente, pero tenemos que dejar de lado eso y darle todo el porcentaje de nuestra mente a Cristo. Porque cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas, automáticamente Él se ocupa de las demás. Recuerden que la palabra no nos dice que vayamos a buscar la añadidura. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No tienen que buscarlo, solamente busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vienen. Y nosotros hacemos todo lo contrario. O a mí nomás me pasa. Somos dos con el pastor. Nadie más dijo nada. Pero díganme si no es así. Díganme si no es una verdad, si no es una realidad. Que vivimos solamente por el bienestar temporal, por el natural, por el material, brindarle lo mejor a nuestra familia, que a nuestros hijos no les falte nada, que a nuestra familia no les falte nada. Y después si queda un tiempo oramos por los alimentos, una oración a la noche y nos vamos a dormir. Creo que es el tiempo exacto para que ya que somos enseñados por el Espíritu, podamos iluminar a otros. Podamos llevar luz a los demás. Podamos llevar luz a los demás. ¿Les leo algo más? Para ir conectando un poco. Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante. Seguramente lo recontra conocen esto, pero lo vamos a traer a memoria. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Él nos escogió, no nosotros. Antes de la fundación del mundo. Miren para qué nos escogió, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, segura el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y miren esto, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántas veces al día su cabecita trabaja a ver de qué manera usted puede ser aceptable o Dios lo puede aceptar? Siendo que Él nos hizo aceptos en el amado. En el amado tenemos aceptación por el Hijo y no por lo que hacemos. Porque ese fue el puro afecto de su voluntad.
Escogernos en Él. Escogernos en Él. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, miren esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Saben que en otra parte Pablo dice, a fin de que puedan conocer la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta. ¿Saben que no nos tenemos que limitar como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo y como iglesia? Tenemos el acceso a conocer la voluntad del Padre y todos los misterios del Padre para poder darlos a conocer. Si hoy yo estoy teniendo una experiencia escasa con Dios, no es porque Dios puso un límite hacia mí y no me está permitiendo acceder a su conocimiento. Es porque yo me estoy limitando a conocer lo que Dios tiene para mí y todo lo que nos dio. Porque a Él ya le plació hacernos uno en el Hijo, aceptos en el amado. ¿Me entienden? Él, fue consumado todo en la obra de la cruz. Está todo ahí para que yo pueda acceder, tomarlo, conocerlo, hacerlo mío. Y si yo no lo estoy haciendo, no es porque, hoy Emma pensó mal, así que por hoy le cierro la puerta. No, es porque yo me limito. Porque todavía no entendí todo lo que está en Dios y todo lo que está en mí. Que todo lo que está en Dios ya está en mí. Que todo lo que está en el Hijo está en mí. Que todo lo que Él es soy yo. Nos surge entender esta realidad. Y sé que esto lo vienen hablando siempre porque gracias a Dios están disfrutando del nuevo pacto. Que por ahí hablábamos con Martita y Germán el otro día. Que por ahí lo que venimos de más años nos costó mucho esto. Romper esa estructura. Pero gracias damos a Dios que hoy podemos, que nuestros ojos fueron alumbrados, que los velos fueron quitados y que hoy podemos consumir de esta verdad. Consumir de esta verdad, pero para dar a conocer esta verdad también. Para darla a conocer. Sáquense las limitaciones. Dejen los prejuicios. Dejen las culpas. Dejen la culpa. Y sepan que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero le voy a dar una palabra más reconfortante. Su voluntad no tiene nada que ver con la de usted. No tiene... Si usted no está sujeto a su voluntad, su propia voluntad no tiene nada que ver con Dios. Y Dios no opera en su propia voluntad, en la voluntad de usted. Dios opera a favor de su voluntad. Jamás va a trabajar a favor de nuestros propios intereses. Jamás. Cristo no fue el plan B de Dios. Cristo fue el plan principal. No es que Dios dijo, uy, no, qué mal está la creación, lo voy a mandar a mi hijo porque no. No, se están perdiendo todo, no me queda otra que enviarlo a mi hijo. No, Cristo es el todo, Él es el comienzo de todas las cosas. Fíjense si van al Génesis, cuando empezó la creación, Dios tuvo una charla con alguien y que si usted la mira así no entiende con quién, porque hablaba con otra persona y decía, pero era el Hijo. Era el Hijo. Si van a Génesis, al comienzo de todo, van a ver lo que le estoy diciendo. No hablaba una sola persona, hablaban dos personas. Y era el Hijo. Estaba teniendo una charla con su Hijo y planificando todo lo que iba a venir. Él es el comienzo de todas las cosas. Y en Él estamos nosotros. En Él estamos nosotros. Y nada nos va a mover de ahí. Nada va a hacer que Cristo se aparte de usted. Usted puede creer que Cristo se aparta, pero ¿saben qué? Yo siempre digo esto. Si Cristo nos llega a dejar una milésima de segundo, ¿saben lo que nos pasaría? No quiero ni pensar lo que nos pasaría si Cristo se apartara a nosotros una milésima de segundo. Él nunca nos deja. Nosotros podemos apartarnos del cuerpo, nosotros podemos dejar de congregar, pero Él está. Porque si nos llega a dejar, no la contamos. No la contamos.
Y como toda parte del cuerpo que se pierde, ¿qué pasa? No sé, con todo respeto, si por acá hay alguien que tiene alguna amputación, pero vieron que cuando amputan un cuerpo, ¿qué es lo que se echa a perder? No es el cuerpo que sigue con vida, es lo que sacan del cuerpo. ¿Me entienden? Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, todos los días nos está guardando, nos está protegiendo en el Hijo. Y nos da oportunidades constantemente para que nosotros podamos volver al cuerpo y nutrirnos con lo que realmente nos tenemos que nutrir para poder tener la vida que debemos tener y vivir. No es que nosotros estamos en una congregación porque tenemos ganas. Nosotros estamos porque entendemos que es parte del cuerpo y que nos vamos a nutrir con el cuerpo. Es imposible que una parte separada del cuerpo pueda volver a tener vida separada del cuerpo. Solamente estando conectada al cuerpo, y lo mismo pasa a nosotros. Solamente vamos a tener vida estando conectados con el cuerpo. Vamos a ser nutridos juntos y vamos a crecer como cuerpo para poder llegar a iluminar a los demás. Para poder llegar realmente a iluminar a los demás y hacer lo que tenemos que hacer, cumplir con la tarea que tenemos que cumplir. Yo no sé cuál fue su vida, pero yo sí sé cuál fue la mía. Yo sí sé cuál fue la mía. Yo sí sé que no tenía que estar acá. En Cristo le estoy diciendo, no acá en el lugar. Por mis acciones. Si yo iba por mis acciones, no tenía que estar. Pero ahí fue donde realmente pude experimentar lo que Dios es, su amor. Y cuanto yo más peleaba con Dios diciéndole, vos no me puedes amar tanto, es cuando más me amaba. ¿Saben cómo peleé con Dios yo? Vos no me podés perdonar tanto, y ahí es cuando ya lo hice, no es que te voy a perdonar, yo ya te perdoné. Cuando nosotros somos alumbrados, eso deja de ser una lucha. ¿Saben que el que está en Cristo, nosotros que hoy fuimos alumbrados, no pedimos perdón a Dios para que Dios nos perdone? Le pedimos perdón entendiendo y aceptando que Él ya nos perdonó, reconociendo su perdón. Porque Dios no nos tiene que perdonar nada a nosotros. Él ya nos perdonó en la obra de la cruz. El que vive en el nuevo pacto no pide perdón para que Dios perdone, pide perdón reconociendo que falló y que ese perdón ya le fue dado. Pero cuando yo no soy alumbrado, pido perdón esperando a que Dios me perdone y mi mente más me acusa. ¿Será que Dios te va a perdonar esta? ¿Será que esto? Pero cuando yo opero desde esa mentalidad, hago que el sacrificio y la obra de la cruz no haya sido suficiente para cubrir todos mis pecados. Por eso nos surge ser alumbrados. Porque cuando yo soy alumbrado ya entiendo que Él me perdonó de una vez y para siempre. Yo entiendo que ya no me falta nada porque en Él estoy completo. Porque no nos falta nada, en Él lo tenemos todo. Y la plenitud de Cristo no tiene que ver con lo material. La plenitud de Cristo no tiene que ver con lo material, no te está hablando de que no te falte nada en lo material. No te está hablando de eso. ¿Sabe qué? Antes de subir acá pensaba, allá por ejemplo, donde estábamos en Charata nosotros, por ejemplo, no teníamos micrófono, no tenemos esto. Y de vez en cuando iba un hermano con la guitarra que nos acompañaba cada que podía. Y vimos a personas no tener esas comodidades, pero vivir la vida de Dios a pleno. Vivir la vida de Dios a pleno. Y ahí, bueno, cuando iba el hermano cantaba y tratábamos de cantar entre todos, pero disfrutamos de la vida de Dios y pudimos entender esto y pudimos vivir a Dios. Más allá de las cosas por ahí que no había, que obviamente sí la congregación que nosotros pertenecíamos a Las Breñas sí las tiene, pero esas no eran limitaciones, porque entendíamos que el completamiento no era si teníamos algo bueno o no teníamos algo bueno adelante, sino que el completamiento va mucho más allá de eso. Y que podemos vivir ese completamiento, que podemos vivir la realidad de Dios, que lo podemos adorar, que podemos cantar, porque Él es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud. Él es, solamente Él. Solamente Él.
permítanse y dejen ser alumbrados por Dios. Y sepan que cuando empiecen, y no les quiero bajar el autoestima, pero cuando empiecen a ser alumbrados de Dios, van a tener que ir en contra de todo lo que ustedes quieren. Van a tener que ir en contra de todo lo que ustedes desean. Algunas cosas van a estar capaz en la voluntad, pero otras no. Cuando ustedes se rindan a esa voluntad, cuando ese alumbramiento del Espíritu Santo los haga rendir a esa voluntad, ahí es donde empieza, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y volvemos a ver, ¿será que sigo siendo alumbrado por Él o no? ¿Saben que hay yo hoy pensaba en esto. ¿Se acuerdan? Vamos a trasladarnos a una historia a una vivencia de Pablo. Pablo y Silas. Después de ser azotados, que gracias a Dios nosotros creo que nunca fuimos azotados, bueno, no sé, creo. Después de ser azotado, lo meten en la cárcel y lo meten en el rinconcito que estaba más adentro, que estén ahí con Pablo y Silas. Y los tipos se ponen a cantar himnos a Dios. Miren el nivel de alumbramiento y de iluminación que tenían. Y no estaban cantando para que Dios los liberte. No estaban cantando, cantaban porque habían entendido la libertad que tenían en Cristo Jesús. Habían entendido que sus barrotes no eran los de hierro, que las cadenas no eran las que tenían ahí, sino que ellos eran prisioneros y esclavos de Jesucristo, y que el alumbramiento que habían tenido tenía que ocurrir donde sea, y en esa situación y en esa condición, y sucedió, porque ¿qué pasó? Tembló toda la cárcel, las cadenas de los que estaban a la vuelta se soltaron. ¿Me entienden? Cuando yo soy iluminado y cuando el Espíritu Santo me ilumina y yo me dejo gobernar por el Espíritu Santo, ocurren cosas que para mis ojos y mi entendimiento es imposible, pero que para Dios son posibles, pero que todas esas cosas van a llevar al pleno conocimiento de la vida de Dios y que otros puedan llegar a Dios. Porque eso es lo que ocurrió. Es más, el guardia dice que le dice, ¿qué tengo que hacer? Reconocer al Señor, arrepentirte, aceptarlo. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan? Miren si Pablo tenía que tener por ahí la mentalidad que nosotros tenemos a veces. Y si a nosotros nos tocaba estar en esa situación, ¿qué? Lo primero decimos, llama a un abogado. Porque encima no es que fueron presos porque hicieron algo malo, no habían hecho nada malo. Con más razón, llama a un abogado porque no hice nada. Y no íbamos a pensar lo que realmente Dios quiere o quería hacer en esa situación y en ese lugar. De vuelta, hablaba un poquito con Marta y con Germán, por ahí que estos días estuve más en contacto con ellos. Y saben que yo les digo todas estas cosas y no es que lo quiero contar de vuelta ni para dar lástima a nada, pero porque lo hemos vivido. Saben que mi esposa, ¿saben cómo experimentó el primer amor de Dios mi esposa? Con la pérdida de nuestra hija. Cuando falleció nuestra hija, ¿saben lo que me dijo? Entendí lo que es el primer amor de Dios. Eso me dijo. Ese primer amor que todos hablan, así. Yo lo conocí con la pérdida de nuestra hija. Y por eso le estoy hablando. Porque si nosotros no hubiésemos sido alumbrados, la realidad sería totalmente diferente. Estaríamos enojados con Dios. Es más, la primera cena del Señor que participé acá, ustedes como matrimonio tuvieron la oportunidad de compartir algo. Y me acuerdo que él había dicho, si Dios me pide a mi hija, no sé qué haría. Y yo fui trasladado a todo lo que me había pasado. Y fui trasladado a ese momento y como que Dios me dijo, mira, tranquilo, si todo esto pasaste, estuve tranquilo. Y por eso les hablo de como, no para que nos miren como superhéroes, pero como testimonio de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta por más que sea la que sea. Por más que sea la que sea. Es buena. Si a usted le tocó perder algo, tranquilo. Si estuvo en la voluntad de Dios, todo está bien. No es que todo va a estar bien. En Dios todo está bien. No es que todo va a estar. Todo ya está más que bien. Todo está bien.
Si tiene un diagnóstico, no sé, descanse en Dios. Porque lo que nos dijeron a nosotros, Él tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y la última palabra de Dios no es la que usted quiere. Es la que está en su voluntad. Es la que está en su voluntad. Yo le decía yo cuando lo veía al pastor, bueno, algunos lo conocen, al pastor Fabián, yo lo veía adelante y yo estaba atrás y él estaba con la nena que era chiquita hace tiempo y yo ya me imaginaba todo ese wow, cuando la lleve al jardín, cuando después a la escuela, cuando cumpla 15, cuando se case, y no me tocó nada de eso. Me tocó estar con mi esposa, porque nos llama la doctora y nos dice, bueno, vengan a despedirse porque se termina. Yo le decía a Germán, vio, los que son papás me van a entender ese amor de padre cuando, wow, tenés a tus hijos, es lo más. Pero es incomparable el dolor cuando se te termina un hijo. Yo creo que no tiene medidas. Si ustedes me preguntan, yo sentí que me partía al medio. Y estaba así a los lagrimones, decía, orando porque le digo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a entregarle a Dios. Y estábamos orando y le dijimos, bueno, Dios, gracias por este tiempo, gracias por los días, gracias porque la pudimos conocer, gracias porque la tenemos, gracias, pero entendemos y aceptamos que es tuya, que no es nuestra. Entendemos que es tuya, que vos la creaste, que vos la formaste y que por más que nos separemos físicamente va a haber un estado de unicidad constante porque Cristo es quien nos conecta. Y entendemos eso, entendemos que en algún momento nos volveremos a encontrar y que seguimos conectados y Señor, acá está, te la entregamos. Yo no la quería soltar, mi esposa decía, vamos, porque se esforzaba más y más nuestra hija para poder respirar. Y bueno, la dejamos y bajamos la escalera y nos llaman y dicen, se terminó. Se terminó. Y cuando íbamos bajando y nos dicen eso, el Espíritu me habla y me dice, tranquilo, ella no murió, ella comenzó a vivir. Así me habló el Espíritu. Ella no murió, ella comenzó a vivir. Ella comenzó a vivir. ¿Me entienden? Y le vuelvo a decir, no le estoy contando esto por lástima, para que me tengan lástima, sino para que entienda que cuando yo me dejo iluminar por el Espíritu Santo, puedo ver que esas situaciones tienen una intención de parte de Dios para poder alumbrar a otros y que otros puedan ver a Dios en medio de la situación que estamos pasando. Había una enfermera que llegó y le dijo a mi esposa, ¿sabés que yo no te entiendo? Yo tengo casa, tengo trabajo, tengo a mis hijos bien, estoy bien, no me falta nada, pero no tengo la paz que vos tenés. La doctora que no me quería y no me dejaba subir a verla porque era un lugar donde estaban los bebés, que me corría de la puerta y no, vos no podés pasar. Después, bueno, ella es la que me hizo el acta cuando una vez que falleció la bebé y yo la veía que estaba haciendo el acta y los lagrimones así dice, mira, te entrego el papel y lo único que quiero decirte es que lo que ustedes pasaron a nosotros nos habló mucho y se fue. ¿Me entienden? Cuando nosotros somos alumbrados, pasamos por esas situaciones pero con una mentalidad diferente. Y no le estoy diciendo que sus hijos van a morir ni nada de eso, no, tranquilo, pero hay diferentes situaciones que nos afectan de diferente manera, pero más allá de eso tenemos que entender y dejar que el Espíritu Santo nos alumbre para ver qué es lo que Dios quiere hacer con eso. El pastor lo decía hace unos días, no pregunten por qué, pregunten para qué. ¿Qué está por ocurrir a través de esto? Y todo te va a llevar a Cristo, listo, que Cristo sea visto. Que Cristo pueda ser visto. Yo me acuerdo que estábamos fuera de la morgue y nos reíamos con mi esposa y no me pregunten por qué, pero nos reíamos. Y la paz que sentimos cuando nuestra hija se terminó, porque antes de que se termine fue un dolor tremendo, pero cuando se termina fue una paz que nunca la vivimos. ¿Por qué? Porque se había cumplido la última palabra de Dios. Y Dios nos habló en el proceso, por separado. A mí me dijo, tu hija se va a morir, y a mi esposa le dijo, tu hija se va a morir. Esa fue la palabra de Dios. Fue la pastora Gisela Montenegro. Ella había ido a Charata y lo único que le dijo a mi esposa, oro para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y Dios tiene la última palabra. Y yo quedé como que ella me dice, es por nuestra hija. Y desde ahí ya Dios empezó a hablar. Y uno se puede decir, no, la última palabra de Dios es que va a vivir. Y ahí llegó la última palabra de Dios, mira, ¿sabe qué? No va a vivir. No va a vivir.
Y si vos no te dejas alumbrar, este proceso va a ser un poco más difícil. Pero si vos te dejas alumbrar, tranquilo, que vas a entender y ver con claridad todo lo que pasa. Hubieron profetas, hubieron de todo, estamos viendo cómo su hija se sana, la estamos viendo a su hija crecer, estamos viendo cómo ustedes disfrutan de los años que vienen con su hija acá en la tierra. Y si Dios no nos hubiese hablado, pero lo más importante, si nosotros no hubiésemos sido alumbrados y entendido lo que Dios habló, yo recibiría todo lo que me estaban profetizando, y cuando no ocurría eso, yo me iba a llevar una decepción absoluta con Dios y no iba a querer saber más nada con Dios. ¿Ven la importancia de ser iluminados? ¿Ven la importancia de ser iluminados? Como dice el dicho, cuando seas iluminado no te van a vender gato por liebre. No te van a vender cualquier cosa. Vas a saber de qué alimentarte, vas a saber qué comer, vas a saber qué agarrar, qué no agarrar, vas a saber cómo hablar, cómo dirigirte, cómo escuchar, qué no. Por eso nos surge poder dejarnos iluminar y poder iluminar a otros. Como les digo, esa situación habló a muchas personas. Y si nosotros no nos hubiésemos dejado alumbrar, eso no iba a pasar. ¿Me entienden? Nada opera a favor de mis intereses personales. Todo opera a favor del propósito eterno de Dios. Todo opera conforme a su voluntad. Todo opera a favor de lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que el Hijo sea visto, es que el Hijo sea conocido. Y el Hijo es visto cuando yo en el proceso entiendo de que Él tiene el control de todas las cosas. El Hijo es visto y revelado. Nos surge, y le voy a repetir esto hasta que ya enseguida termino, ser alumbrados, nos surge dejarnos iluminar. Nos surge, y más en esos momentitos que no queremos pasar. Más en esos momentos. Ahí es donde más tenemos que ser alumbrados. Y entender que no todo lo que nos pasa es porque Dios la tiene conmigo, no. Sino porque estoy en su voluntad y lo que me está ocurriendo es bueno, agradable y perfecto, aunque yo no lo quiera pasar. Lo doy todo por basura, hay diferentes versiones y algunas versiones los dan más, con palabras más fuertes, pero hay una que dice por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Ahora nosotros, ¿qué estamos dispuestos a perder con tal de ganar a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a perder para que esa iluminación pueda llegar a otros? ¿Qué estoy dispuesto a dejar para que los demás puedan obtener a Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar que muera en mí para que el otro pueda tener vida? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que Cristo sea visto realmente? Y antes que nada, para que nosotros lo podamos disfrutar a Él. Amados, no es un reto, pero le quiero aliviar los dolores de cabeza que yo los tomé por no dejarme alumbrar por el Espíritu Santo. Porque no era que el Espíritu Santo no me quería alumbrar, yo no me dejaba alumbrar por Él. Y eso me llevó muchísimos dolores de cabeza. Y yo me podía haber limitado a vivir esos dolores de cabeza, pero bueno. Por eso les digo, no es un reto. Le estoy dando ánimo a que podamos permitirnos y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos llegar a los demás. ¿Saben la cantidad de personas que en este momento no tienen esperanza? Y nosotros la tenemos. Pero nos estamos limitando a dar esa esperanza. ¿Cuántos hoy se están quitando la vida y nosotros tenemos una vida abundante? Pero por estar afanados o encerrados en lo nuestro y no dejarnos alumbrar, no podemos llegar a esas personas. Pero este es el tiempo. Gracias damos a Dios que no es tarde, que estamos en el tiempo justo y que ese tiempo exacto es Cristo, en el cual podemos operar desde hoy y actuar desde hoy y realizar cambios efectivos en el lugar donde nos toque estar. ¿Sí? Yo quería dejarles esto. Como les digo, no es un reto. No es un reto. Pero sepan que el dejarnos iluminar por el Espíritu Santo nos va a llevar a una muerte constante para que podamos tener una vida constante y otros también puedan tener una vida constante. ¿Sí?
A veces cuando hablamos de que, oh, Espíritu Santo, iluminarme, creemos que, no sé, que es algo mágico. Y Dios no es algo mágico. Dios es una persona que trata con personas. ¿Sí? Dios no es algo mágico. No, cuando el Espíritu nos va iluminando, esa fe crece. ¿Y saben cuándo la fe crece? Cuando Cristo crece. Porque la fe tampoco es algo. La fe es una persona. La fe es una persona. La fe no es algo que Dios te dio como una cosita que hace milagros ahí, ¿no? La fe es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona es Cristo, la que hace que todas las cosas sean posibles. A veces decimos, no, yo tengo mucha fe. No, es Cristo quien hace las cosas posibles porque Él es la fe. Por eso es que la Biblia dice, por la fe hicieron tantas cosas, por la fe lograron tantas cosas, por la fe alcanzaron, porque Cristo era operando en forma de sombra desde el comienzo de todas las cosas, en forma de sombra, y hoy ya no lo vemos con sombra, sino que lo vemos visible. Hoy entendemos, ellos no entendían que la fe era Cristo, pero nosotros la podemos entender por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Es Él, es Cristo. No busquen la fe como algo. ¿Se acuerdan Pedro cuando estaba en el agua? Y Jesús automáticamente le dice, Pedro, hombre de poca fe. ¿Saben lo que le quiso decir Jesús? Pedro, qué poco me conoces. Porque a mayor conocimiento, mayor fe. Mayor aumento de Cristo en nosotros, mayor fe. La fe no crece por arte de magia, crece cuando yo lo conozco más a Él. Porque Él va aumentando en mí. Hombre de poca fe. Busquemos a Cristo, vamos a ver que se va a gestar mucho más eso de creer y de ver de que en Cristo todas las cosas puedan ser posibles. ¿Sí? Amados, les invito a que se pongan de pie. Si no me entendieron, después le preguntan al pastor.